Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la parte de hígado y vías biliares. Entonces, acá tenemos las enzimas hepáticas y acá tenemos las pruebas de función hepática, ¿ya? Dentro de las enzimas hepáticas, pues tenemos que ver, vamos a hacer un pequeño gráfico, es el hepatocito. El TGO y la TGP van a encontrarse dentro de la célula. En cambio, la fosfatasa y la GGT se van a encontrar a nivel del canalículo, en la membrana cercana al hepatocito. Entonces, cualquier sobrecarga a nivel de los ductos, lo que va a condicionar es que la fosfatasa y la GGT se eleven. Y la destrucción celular va a generar que la TGO y la TGP se liberen y se eleven. La TGO también puede estar en las mitocondrias de otras células. Es por eso que no es tan específico. Entonces, las células musculares pueden tenerlo, el corazón, ¿ya? Entonces se puede elevar con la destrucción de otro tipo de células. La TGO se eleva más en el paciente que consume alcohol. La TGP es más sensible en relación a patología hepática y más específica. Cuando las transaminasas se elevan más de 1000, nos debe sugerir 3 tipos de patología: las hepatitis, la hepatitis hipóxica y pues la toxicidad, por ejemplo, con paracetamol. Muy bien. La fosfatasa alcalina tiene baja especificidad también, porque se puede encontrar en otros órganos. ¿Cómo qué? Como los huesos, como la placenta. Entonces, un paciente de 10 años que esté en crecimiento va a presentar una fosfatasa alcalina un poco alta, sin que eso significa que haya una colangitis biliar primaria o otra de esas cosas. Una gestante también va a presentar la fosfatasa alcalina elevada. La GGT, pues, ¿para qué nos va a servir? Porque se va a elevar junto con la fosfatasa alcalina y nos va a permitir saber que el compromiso es biliar. Y la otra que se eleva de esa manera es la 5-nucleotidasa. Entonces estas dos sirven para acompañar a la fosfatasa alcalina y decirnos que sí, efectivamente el origen es biliar. Muy bien. Las pruebas de función hepática. Entonces estas sí nos sirven para ver si el hígado está funcionando o no. Y la más importante de todas es el INR, que representa al tiempo de protrombina. Esta es una prueba que nos permite evaluar rápidamente cómo está funcionando el hígado. Entonces, por ejemplo, si el INR pasa de 1 a 2.5, pues acá podemos decir que hay un deterioro rápido de la función hepática, ¿ya? Entonces, cuando tengamos un paciente con falla hepática aguda, no podemos, y veamos un INR en 2.5 y no está sangrando, no pensemos en corregirlo y ponerle vitamina K o plasma, porque este valor nos permite saber cómo está yendo y cómo está evolucionando nuestro hígado. Entonces, si por ejemplo para el día siguiente lo que está en 2.5 pasa a 5, pues está yendo mal. En cambio, si va de 2.5 regresa a 1.5, el paciente estaría evolucionando favorablemente, ¿ya? La albúmina, pues es un marcador, pero que, por ejemplo, el paciente presenta una descompensación aguda y como la albúmina tiene tiempo de vida de 21 días, durante 21 días todavía va a estar bien y luego recién va a presentar la disminución. Y la bilirrubina, pues ya sabemos que la bilirrubina puede ser directa o puede ser indirecta. La directa es la que es conjugada, entonces ya pasó por el proceso de conjugación, y la indirecta es la no conjugada. Muy bien. La bilirrubina también se puede mantener alta hasta por 21 días. ¿Por qué? Porque se puede unir a la albúmina, entonces va a mantenerse unida y se va a mantener elevada. Muy bien. Este es un cuadrito que quiero que se lo aprendan porque les va a servir para responder preguntas en base a lo que es las preguntas hepáticas. Entonces, muchas veces nos ponen mujer, 30 años, nos ponen ciertos valores de patrón hepático alterados y nos ponen, digamos, asma positivo. Y en el momento del examen no nos acordamos si el asma era para CVP o el asma era para hepatitis autoinmune y estamos ahí y marcamos al azar alguna. Entonces, ¿hay alguna forma de estar seguros antes del marcador de si nuestro paciente va a ir para uno o para otro lado? Pues sí, esa fórmula nos va a ayudar.
Entonces, la TGP va arriba, TGP valor superior a ese nivel, fosfatasa y fosfatasa sobre valor superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir la TGP entre su valor superior y luego vamos a dividir la fosfatasa entre su valor superior. Y luego el resultado lo vamos a dividir el resultado 1 contra el resultado 2. Si ese valor sale menor de 2, se asocia con patrón colestásico. Entonces, por ejemplo, digamos, un valor de fosfatasa alcalina de 140 y nuestro paciente tiene 1400 de fosfatasa alcalina. La TGP a veces también se lesiona un poco, o sea, las células se lesionan y se empiezan a destruir, entonces la TGP, digamos, se elevó a 300 y su valor superior lo vamos a tener en 30. Lo vamos a poner acá, que se elevó a 150, ¿ya? Entonces, 150 entre 30, 5. 1400 entre 140, 10. 5 entre 10, 0.5. Entonces, ¿qué sería? Patrón colestásico. Entonces, si estamos hablando de 1400, probablemente, por ejemplo, sea un tumor de páncreas, ¿no? Entonces, haya tumor de páncreas. O, en todo caso, también puede ser una CBP. La CBP nos va a presentar un patrón colestásico. Si queremos pensar en hepatocelular, pues el valor nos va a dar más o menos al revés. Entonces, vamos a presentar, por ejemplo, una hepatitis. Entonces, tenemos 2000 de TGP o 3000 para que sea más fácil de dividir, sobre valor superior que sea 30, y la fosfatasa también se eleva un poco, entonces se eleva hasta 300 y el valor superior 140. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un 2, 100 entre 2, 50, ¿no? Entonces, 50 es más de 5, entonces es el patrón hepatocelular. Nos sugiere una hepatitis o toxicidad por paracetamol. Entonces, la hepatitis autoinmune, patrón hepatocelular. La colangitis biliar primaria, patrón colestásico. La colangitis esclerosante primaria, patrón colestásico. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo pueden diferenciar rápidamente y se van a ayudar para las preguntas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunos ejercicios. Todos van a ser pacientes con dolor de tórax, o digo dolor en hipocondrio derecho. ¿Ya? Este va a tener un dolor torácico en hipocondrio derecho, va a presentar una TGO de 430, una TGP de 35, fosfatasa alcalina en 130 y GGT en 70. Entonces, lo que predomina en este paciente es un dolor torácico. Entonces, ¿qué podría presentar nuestro paciente? ¿Ya? Entonces, si es un dolor torácico en general y encontramos una TGO elevada, pues yo lo primero que pensaría es, pero no vaya a ser ese dolor torácico en verdad un infarto, ¿no? Entonces le pide su CPK-MB de sus enzimas y te salen que la CPK-MB está alta. Entonces te fijas que la TGP está normal y la TGP es sensible, pero está normal, entonces probablemente no sea destrucción hepatocelular y la TGO está bien alta. Entonces lo más probable es que este paciente esté frente a un curso de un infarto y eso es lo que estamos viendo. Y la GGT elevada sin una fosfatasa elevada es un marcador de riesgo cardiovascular. Entonces es algo que es lo que estamos viendo. Tenemos un paciente con alto riesgo cardiovascular que se está infartando. Acá tenemos un varón de 23 años con dolor e ictericia. El dolor es en hipocondrio derecho. Entonces tenemos una fosfatasa de 1300. Entonces vamos a dividir 1300 entre 143. Aproximadamente nos va a salir 9. Y arriba vamos a tener el valor de 300 sobre 43. Aproximadamente nos va a salir 7. 7 entre 9 nos va a salir casi 0.6. Entonces, como es menor de 2, es colestásico. Entonces, un varón de 23 años con patrón colestásico, lo más probable es que sea pues un cálculo. ¿Bien? Entonces, pues una coleocolitiasis. Muy bien. Este paciente presenta dolor en hipocondrio derecho, pero también en tórax. Presenta una elevación de la fosfatasa, pero todo lo demás está normal. Entonces, si queremos hablar de patrón colestásico, tiene que estar fosfatasa y GGT alta. Si solo está la fosfatasa alta, pues nos sugiere otra cosa. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser un tumor de pulmón que esté invadiendo la pared costal y que esté invadiendo la costilla y le está produciendo lisis a nivel de la costilla, ¿no? Entonces, por eso se eleva la fosfatasa alcalina, ¿no? Igual puede ser, por ejemplo, el caso de metástasis prostática o cualquier metástasis que se va a nivel óseo o un osteosarcoma y nos va a generar una fosfatasa muy alta, ¿ya? Tenemos una mujer de 23 años con una TGP de 2800. Entonces, más o menos, aquí tenemos un valor de 60 aproximadamente y una fosfatasa de 300 entre 143, más o menos 2. Entonces tenemos más de 30. Si es más de 5, es hepatocelular. Entonces lo más probable es que estemos ante un cuadro de hepatitis
o pues una intoxicación con paracetamol. Entonces esas son nuestras dos primeras opciones. Muy bien, entonces es sencillo, traten de acordárselo, solo tienen que tener el valor superior del TGP y de la fosfatasa, y casi el valor, generalmente el TGP más o menos es entre 40 y el valor de fosfatasa alcalina entre 120 a 140. Entonces traten de dividirlo entre esos números. Muy bien, entonces si tenemos un paciente que presenta encefalopatía, ictericia y un INR prolongado, pues tenemos que poner a pensar que podría haber una disfunción aguda en la función hepática, y eso se le llama falla hepática aguda. Las causas más frecuentes y que tenemos que acordarnos son las virales, que puede ser hepatitis A, hepatitis B, hepatitis E, por ejemplo. El dengue también podría producir una falla hepática. Drogas como el paracetamol. Y pues también puede existir falla hepática por causa autoinmune o por hígado agudo graso del embarazo, ¿no? Como otras causas. Para la hipertensión portal tenemos que recordar este cuadro. Entonces existe hipertensión portal prehepática, intrahepática y poshepática, ¿ya? Entonces este cuadro sí amerita una revisión porque a veces hacen una pregunta y hacen preguntas de cosas particulares. Entonces vale la pena revisar con un poquito de detenimiento cada una, ¿ya? Entonces acá tenemos la vena porta, y la vena porta puede trombosarse igual que cualquier otra vena por algunos factores, ¿no? Por déficit de factor 5, por déficit de proteína S o proteína C, por SAF. Entonces esas son las causas de anticoagulación, de sobrecoagulación frecuentes, ¿ya? Pero la trombosis portal también puede tener algunas otras causas específicas, como por ejemplo, si nuestro paciente ha sido un parto domiciliario, le han hecho un corte a nivel del conducto del ombligo o del cordón umbilical con una teja, por ejemplo, o algún material contaminado, o ha estado en la UCI de muy niñito y se forma un ingreso de las bacterias a este nivel, y eso puede generar una trombosis, ¿ya? Entonces esa trombosis sería la trombosis de la vena porta, y esa trombosis de la vena porta podría generar hipertensión portal. Muy bien. La trombosis esplénica, tenemos los mismos factores que ya hablamos, factor 5 de Leiden, déficit de proteína S, déficit de proteína C, SAF, pero también dos cosas particulares. Un tumor del páncreas que esté a este nivel y que pueda invadir esta zona, o también vamos a tener, por ejemplo, un paciente que tenga una pancreatitis severa y eso también genera una trombosis. Entonces, a esas dos son opciones de trombosis de la vena esplénica, ¿ya? A nivel de las presinusoidales, la que tenemos que acordarnos es la CBP. Entonces la CBP ya no se llama más cirrosis biliar primaria, sino colangitis biliar primaria. Y antes de que te haga cirrosis en sí, va a desarrollar hipertensión portal. ¿Por qué? Vamos a tener aquí un espacio porta. En el espacio porta va a pasar una arteria, una vena y el conducto. Cuando tenemos CBP, la inflamación va a ser a nivel del conducto y se va a producir también presencia de granulomas a este nivel. Estos granulomas van a comprimir la vena, la vena porta, la pequeña vena porta que está a este nivel. Y este vaso porta va a transmitir hacia la vena porta mayor todo la hipertensión portal. Entonces la CBP produce varices esofágicas mucho antes de que el paciente presente cirrosis. Entonces eso es algo que es importante que lo sepa. A nivel de los sinusoides hay dos patologías importantes. La cirrosis clásica que conocemos por virales, por causas virales, que sería esa posnecrótica, o por alcohol. Pero existe una enfermedad que se llama hepatitis alcohólica que me gustaría que presten atención. La hepatitis alcohólica se da en un paciente, por ejemplo, de 30 años, que se pierde para tomar 15 o 16 días y nadie lo ve y el paciente sigue tomando, no come nada. Y de pronto pasan 15 días y regresa a la casa con edemas en miembros inferiores, con ascitis, y le dicen, ya te convertiste en cirrótico, ¿no? Entonces, la cirrosis no avanza tan rápida. Lo que ha pasado es que el paciente ha hecho una hepatitis alcohólica. ¿Y en qué consiste la hepatitis alcohólica? En que justo hay una balonización del hepatocito y eso empieza a generar una alteración que va a llevar también a la hipertensión portal, ¿ya? La hepatitis alcohólica es importante identificarla porque cuando hay un score que se llama score de Madre, y cuando ese score es más de 32, la mortalidad en estos pacientes es del 50%.
Entonces, se les tiene que dar corticoides y se les puede salvar la vida. Pero si no se identifica a tiempo, el paciente fallece. ¿Ya? La postsinusoidal, tenemos el síndrome de obstrucción sinusoidal, que es ese de acá, o síndrome veno-oclusivo. Ese de acá se asocia con medicamentos o con el consumo de hierbas. Y lo importante es que sepan que existe, porque en algún momento lo han preguntado como causa de hipertensión portal postsinusoidal, entonces enfermedad veno-oclusiva o síndrome de obstrucción sinusoidal. ¿Ya? Entonces, más que todo sepan que existe y que se asocia pues a hierbas y a fármacos. Las posthepáticas se van a manifestar desde las venas suprahepáticas a nivel también del corazón, por ejemplo una insuficiencia tricuspidia, una hipertensión pulmonar severa, una pericarditis constrictiva, todas esas variables que son posteriores al hígado. Respecto al Budd-Chiari, mencionar que hay una relación importante con la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Ya? Entonces, si nos están hablando de una causa de hipertensión portal y nos mencionan la palabra hemoglobinuria paroxística nocturna, tenemos que pensar que van a mencionarnos un Budd-Chiari. ¿Ya? Igual el Budd-Chiari también se relaciona a un SAF, a un déficit del factor 5 de Leiden, a déficit de proteína S o déficit de proteína C. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la cirrosis. La cirrosis se relaciona con estas células de aquí, que se llaman células estrelladas, que antes las conocemos normalmente como las células de Ito, que normalmente nos dicen los libros de histología que se encargan de almacenar vitamina A. Pero estas células de Ito, miren, tienen una localización importante, que es a nivel cerca del sinusoide. Entonces, estas células de Ito, una vez que se activan, y estas se pueden activar por ADN, por inflamación, por congestión, por cualquiera de estas causas, se convierten en unas células que se llaman miofibroblastos. Entonces, como están alrededor de los sinusoides, pueden producir una contracción a este nivel, y eso hace que haya hipertensión portal. Y como son fibroblastos, van a generar también la producción de colágeno y fibrina, y van a ser los responsables de generar la cirrosis hepática. Muy bien. Respecto a las etiologías de cirrosis hepática, quiero que recuerden que la alcohólica aún es la más frecuente, típicamente en hombres. La esteatosis hepática es la causa más frecuente de cirrosis en mujeres. Se va a relacionar con la obesidad, con la diabetes. La hepatitis B es prevalente todavía en nuestro país a nivel de la sierra y de la selva. La transmisión generalmente es de madre a hijo, pero también se puede transmitir como ya conocemos, ¿no? Como una ETS, se puede transmitir por transfusión de sangre. Desde que se ha iniciado la vacunación, está disminuyendo la incidencia. La hepatitis C típicamente se transfiere en transfusiones de sangre, ETS o en pacientes usuarios de drogas endovenosas. Muy bien. ¿En qué caso vamos a empezar a pensar en enfermedades de depósito? Vamos a tener pacientes, por ejemplo, que tengan un compromiso de cirrosis y, por ejemplo, también van a tener un compromiso a nivel del páncreas, van a tener una diabetes también asociada. Entonces, si le pedimos la ferritina y esté elevada y tenemos una saturación de transferrina también muy elevada, la palabra clave para hemocromatosis es hiperpigmentación. Nos mencionan un cirrótico con hiperpigmentación, ya debemos estar pensando en que puede ser una hemocromatosis. Se puede pedir este gen que es el HFE, que nos permite hacer el diagnóstico, y el tratamiento es la flebotomía o de feroxamina. En la enfermedad de Wilson, esta es una enfermedad de depósito de cobre. Vamos a tener afección hepática, pancreática como diabetes, neurológica y psiquiátrica. Una de las palabras claves y de lo que nos vienen preguntando en los exámenes a nivel de Perú es el anillo de Kaiser-Fleischer, y este se encuentra en la periferia de la córnea, ¿ya? Algo clave es que la ceruloplasmina va a estar baja. Entonces, ¿cómo se van a acordar de esto, de que la ceruloplasmina esté baja? Porque la enfermedad de Wilson también se asocia a anemia hemolítica. Entonces, una cirrosis con anemia hemolítica, tenemos que pensar en enfermedad de Wilson. Y la anemia hemolítica tiene la variable de la aptoglobina baja, ¿ya? Entonces, la aptoglobina baja igual con ceruloplasmina baja. Entonces, no se olviden. Normalmente en las patologías todo está alto, excepto en ceruloplasmina, que se asocia con Wilson, y la aptoglobina a nivel de la anemia hemolítica, ¿ya? El tratamiento es con penicilamina. Muy bien, entonces por ejemplo acá tenemos un paciente varón de 40 años con cirrosis hepática, historia de diabetes mellitus, temblores en las manos,
en el examen con ventana de hendidura, que es el examen que se tiene que hacer para identificar el anillo, se evidencia el anillo de Kaiser-Fleischer. Entonces se encuentra a ese nivel el anillo de Kaiser-Fleischer, ¿no? Los títulos de ceruloplasmina están bajos y el cobre urinario alto. Entonces es un diagnóstico de Wilson. Al costado tenemos un paciente varón de 50 años con cirrosis hepática y diabetes mellitus. Cursa con hiperpigmentación cutánea. Ceruloplasmina normal, cobre urinario normal, ferritina alta, con saturación de transferrina alta y prueba genética HFE positivo. Entonces, esa hiperpigmentación es típica de la hemocromatosis. ¿Ya? Algo más es que los pacientes con hemocromatosis son muchísimo más sensibles al alcohol. Entonces, tienen que evitar consumir cualquier tipo de alcohol. Esta es la escala de Child. ¿Ya? Entonces, recuerden el típico batea, ¿no? Bilirrubina, pues puede ser ascitis, tiempo de protrombina, encefalopatía y albúmina. ¿Ya? Entonces, los valores que se tienen que acordar son los que están aquí. Menos de 2, más de 3.5, 2 a 3, más de 3, 2.8 a 3.5 y menos de 2.8. ¿Ya? INR 1.7, 1.7 a 2.3 y 2.3. ¿Ya? Estos valores son difíciles de acordarte todo el tiempo. Incluso los mismos hepatólogos muchas veces los revisan antes de clasificar al paciente. Entonces, en el momento del examen no nos van a dar una opción para revisar la escala. Entonces, tenemos que acordárnoslo y revisarlo un día antes del examen para estar seguros de los valores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo reconocemos a un paciente cirrótico? Entonces, en el examen físico tenemos estas telangiectasias, que típicamente se encuentran en el tórax y en los hombros. Tenemos eritema palmar, puede haber atrofia tenar y hipotenar, puede haber el flapping, podemos tener el paciente histérico, hipertrofia parotidia, que generalmente es bilateral, ginecomastia, alteración en la distribución del flujo. Acá tenemos la cabeza de medusa. Tenemos también pues una citis completamente marcada en los dos. Si no fuera tan marcada podríamos tener matías desplazable. Pues este tiene el signo de oleada desde aquí, ¿no? Muy bien. En el laboratorio, ¿qué vamos a tener? Algo muy importante es que un paciente cirrótico va a tener las plaquetas bajas, ¿ya? Siquiera menos de 250.000. No les voy a decir que todos tienen plaquetopenia, pero es difícil que encuentren un cirrótico con 400.000 plaquetas, ¿ya? Entonces, si tienen un paciente que viene con ascitis y tiene 400.000 plaquetas, piensen que de repente es una carcinomatosis o otra cosa, pero no es una cirrosis. ¿Por qué? Porque las plaquetas son el primer signo de hipertensión portal. Entonces hay hipertensión portal, crece un poquito el vaso y las plaquetas son lo primero que bajan, ¿ya? Respecto a los leucocitos también pueden bajar un poco. Respecto a la hemoglobina, si es un paciente alcohólico suele tener déficit de vitaminas. Entonces si hay déficit de vitamina B12 puede tener una anemia macrocítica hipercrómica, ¿no es cierto? Perfecto. La creatinina en el paciente cirrótico, miren que ya no tiene casi músculos, o sea, miren el músculo ya no está acá, ya no hay músculo. Entonces, el valor de creatinina va a ser menor al del paciente normal, va a tener valores de 0,4, 0,5. ¿Y qué es lo importante en esto? Que si nosotros observamos un cirrótico que presenta un valor de 1.1 o 1.2, el paciente ya está haciendo un compromiso renal, ya está haciendo un AKI, ya que es una falla renal aguda. Entonces, un valor basta que aunque se eleve más de 0.3 agudamente, ya nos sugiere que hay un AKI, ¿ya? La bilirrubina ya saben que se va a elevar cuanto más descompensado está, el INR también, la albúmina va a bajar. En la ecografía, ¿qué podemos observar? En la ecografía los signos que vamos a observar van a ser los bordes, van a ser nodulares. ¿Cómo va a estar el lóbulo caudado? Va a estar hipertrófico, entonces hipertrofia del lóbulo caudado. ¿Cómo va a estar el vaso? Ya lo dijimos, con esplenomegalia. Lóbulo caudado. Muy bien. ¿Cómo va a estar la vena porta? La vena porta va a estar crecida de tamaño, entonces va a ser más de 14 milímetros. Puede haber ascitis también. Entonces con eso ya estaríamos completando los hallazgos ecográficos. Cuando nos pongan un caso de cirrosis, no siempre nos van a decir que es cirrótico el paciente, pero nos van a dar varios datos. Algunos de la clínica nos van a decir que tiene telangiectasias, nos pueden mencionar que hay plaquetopenia, nos van a mencionar hipertrofia del lóbulo caudado y bordes nodulares. Entonces nosotros tenemos que indirectamente sacar el que es un cirrótico, ¿ya?
Pruebas no invasivas, existen algunos scores. Existe una prueba que se llama el FibroScan, que nos permite evaluar el nivel de fibrosis que tiene el hígado, ¿no? Y dentro de la histología, pues esta es la mejor prueba, pero no es una prueba que se suele hacer a todos los pacientes cirróticos. Entonces, incluso muchas publicaciones en cirrosis se basan solo en estos criterios y no llegan a utilizar la histología. Muy bien, respecto a la ascitis, tenemos a los pacientes que vengan por ascitis de cualquier causa. Y lo primero que tenemos que diferenciar es si es una ascitis por hipertensión portal, que implicaría todo lo que hemos hablado aquí de hipertensión portal, o si es una ascitis que no tenga que ver con hipertensión portal. Entonces lo que tenemos que buscar es, vamos a tener nuestro paciente, nos va a decir, su valor de proteína sérica es 7 con una albúmina sérica en 4. Entonces ya tenemos acá la albúmina sérica. Y tenemos la albúmina de líquido acítico, por ejemplo, que está en 1. Entonces restamos 4 menos 1, 3. Si es más de 1.1, es hipertensivo. Entonces el paciente probablemente tenga una cirrosis. Al revés, si tenemos por ejemplo un paciente con una albúmina en 4 o en 3 y una albúmina en líquido acítico que tenga un valor de 2.5, entonces lo restamos, 3 menos 2.5, 0.5. Ese sería un no hipertensivo. ¿A qué nos hace recordar esto? A los exudados, ¿ya? Recuerden que cuando veíamos exudados en la difusión pleural, teníamos que las proteínas son altas en los exudados, ¿no es cierto? Es igual acá. En los exudados la albúmina va a estar alta, ¿ya? Y eso se va a asociar con patologías como TBC o como cáncer. En cambio, en la hipertensión portal va a haber muy poca albúmina y eso va a hacer que sea el gasa hipertensivo, ¿ya? Muy bien. En el contexto de un paciente cirrótico con ascitis, ¿cómo lo vamos a empezar a tratar? Entonces el primer diurético de elección es la espironolactona. A esta espironolactona le podemos añadir la furosemida para que nuestro paciente no tenga alguna descompensación. Empezamos con una dosis baja de 100 en 40. Siempre que tengamos un paciente con ascitis y sea cirrótico, tenemos que cuidarlo. Tenemos que verlo cada semana, cada 2 semanas. No lo podemos dar de alta con 3 meses de diuréticos porque va a regresar con falla renal, completamente complicado, ¿ya? Entonces, cuando demos diuréticos hay que ser responsables. Entonces, recuerden que el paciente ya no funciona el hígado, entonces lo único que lo mantiene vivo son sus 2 riñones. Entonces, si malogramos los riñones, el paciente va a fallecer, ¿ya? Entonces, vamos subiendo la dosis poco a poco y monitorizándolo con un control de peso. Entonces, un paciente que no tenga edemas debe bajar más o menos 0.5 kilos por día. Y un paciente que tenga edemas en miembros inferiores, 1 kilo por día. En una semana, si quiere, el paciente debe bajar 2 kilos. Si el paciente no está bajando esa cantidad de peso, subimos la dosis, ¿no? A 200 de espironolactona y 80 de furosemida. Y así vamos subiendo hasta llegar a la dosis máxima, que es 400 y 160. Si llegamos a la dosis máxima y no está respondiendo, estamos hablando de una ascitis refractaria. La medición del sodio urinario nos permite saber también si existe respuesta. Entonces, porque si hay consumo de diuréticos, el sodio urinario debería estar más alto, ¿no? Muy bien. Pero esto solo se da en un 20% de los casos. En los otros casos, lo que pasa es que se vuelve una ascitis intratable. Estamos tratando al paciente y de pronto nos hace hipercalemia o hipocalemia, hipernatremia o hiponatremia, o hace una elevación de la creatinina. Entonces apenas nos hace una de estas alteraciones, nos detenemos y paramos en el tratamiento y ya se denomina eso una ascitis intratable, ¿ya? Si ya tenemos una ascitis intratable o una ascitis refractaria que no está respondiendo adecuadamente a esto, pasamos al segundo paso, que son las paracentesis de largo volumen. Y podemos extraer hasta 5 litros. Si usamos albúmina, podemos extraer más de 5 litros. Podríamos llegar a extraer hasta 8 litros, por ejemplo. Muy bien. Si nuestro paciente no responde a la paracentesis de largo volumen, o estamos haciéndole paracentesis a largo volumen y el paciente es un paciente joven y queremos darle alguna solución, lo que se puede hacer es hacerle un TIPS. ¿En qué consiste el TIPS? Vamos a hacer una conexión entre la vena porta y la circulación sistémica. Entonces es un shunt sistémico portal. Entonces
vamos a saltarnos los sinusoides. Entonces va a pasar de frente. Pero al pasar de frente no solo pasa de frente la sangre, también va a pasar de frente una gran cantidad de tóxicos y va a pasar un montón de amonio directamente a la sangre. Entonces, una de sus complicaciones más importantes es la encefalopatía. Entonces, si tenemos un paciente con una encefalopatía grave, pues no podemos hacerle TIPS porque va a empeorar su encefalopatía. ¿Ya? Si existe un HDA resistente que no lo podamos manejar, también se puede hacer un TIPS. Respecto a la peritonitis bacteriana espontánea, pues esta es la pregunta que más han hecho en hígado en la historia en el Perú. Siempre paran preguntando esto. Y la respuesta es que la PBE es la cantidad de polimorfonucleares mayor a 250. Ya corrijan en su ficha, mayor a 250. ¿Ya? A veces nos pueden decir indirectamente leucocitos mayor a 500 a predominio polimorfonucleares. Nos están diciendo lo mismo. ¿Ya? Polimorfonucleares mayor a 250. Si es un paciente ambulatorio, pues le damos cefalosporina de tercera generación. Pero si es un paciente que está hospitalizado, se comporta casi igual como una neumonía intrahospitalaria. Si hay exposición a gérmenes que puedan ser resistentes, podríamos utilizar meropenem. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la profilaxis? La profilaxis la vamos a hacer con norfloxacino. Y se le da el antibiótico, una tableta diaria. ¿A qué pacientes? A pacientes que ya hayan tenido peritonitis bacteriana espontánea o a pacientes que tienen un valor de proteínas en líquido acítico menor de 1.5 o otros dicen de 1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los anticuerpos o las globulinas cuando están en líquido acítico sirven para opsonizar las bacterias. Entonces siempre pasan bacterias, pero cuando pasa una bacteria son capturadas rápidamente por las proteínas. Pero si el valor es muy bajo, son 0.8, 0.7, las bacterias van a proliferar más y va a haber riesgo de que te haga una PBE. Si el paciente te hace PBE, que es la peritonitis bacteriana espontánea, la posibilidad de que te haga falla renal pues es entre 20 a 50%. Y si te hace el síndrome hepatorenal tipo 1, la posibilidad de que el paciente fallezca pues es hasta 30, 40, 50%. Entonces, es muy importante tener el cuidado con la PBE y evitar que esto progrese, ¿ya? Y es importante manejarla. Yo creo que por eso es que preguntan tanto peritonitis bacteriana espontánea, porque tenemos que sospecharla, diagnosticarla y tratarla, ¿ya? Pero no todo cirrótico pues siempre va a tener PBE. El cirrótico también puede tener un dolor abdominal intenso porque pues está haciendo una apendicitis. Entonces, ¿cómo sospechar que el paciente ya tiene una peritonitis por una apendicitis o por una colecistitis aguda? A diferencia de la PBE, pues vamos a tener que va a haber un consumo alto de la glucosa, o sea, la glucosa va a estar menos de 50. Las proteínas van a estar incrementadas y el LDH va a estar muy alto. Si le hacen un cultivo, va a tender a ser polimicrobiano. Y este paciente va a tener típicamente un dolor caracterizado, no se va a tener el mismo dolor de enfos ilíaca derecha, pero en algún momento se duda si es una PBE o no es una PBE, pero ya vemos la glucosa baja, podríamos pedir de repente una tomografía y vemos el páncreas engrosado, el apéndice engrosado, entonces va a cirugía. Y si no se identifica rápidamente, pues el paciente se complica y podría morir. Muy bien, en la encefalopatía hepática tenemos esta escala. Entonces esta escala, que se llama escala de Westhaven, nos permite determinar si el paciente tiene encefalopatía o no. Entonces, la encefalopatía grado 2 es el paciente que tiene dificultad para el habla, desorientación y tiene asterixis. ¿Ya? Recuerden que la asterixis es muy similar o es lo mismo que el flapping, ¿no? Entonces le hacemos la prueba y si está temblando, pues ya considerarlo como encefalopatía grado 2. El paciente con grado 3 ya va a estar en estupor, no nos va a responder o solo nos va a responder al llamado. Y el paciente con grado 4 en coma. El grado 1 pues va a presentar un episodio de confusión ligero. ¿Ya? Cada vez que veamos a un paciente cirrótico, digamos en un estadio 2 o 3, tenemos que pensar a la vez en las tres situaciones diferentes, en hacerle un diagnóstico diferencial, en ver qué ha desencadenado este episodio y en iniciarle el tratamiento. Entonces los tres se inician de una sola. Entonces el paciente cirrótico, por ser cirrótico, no quiere decir que no vaya a tener otra enfermedad. Entonces el paciente ha podido estar tomando, se ha golpeado la cabeza y puede presentar un hematoma subdural, entonces puede presentar un trauma. Entonces existe esta memotecnia para que se acuerden los trastornos de nivel y contenido de conciencia, que es el IOU TIPS. Entonces recuerden que cualquiera de estos puede presentarlos el paciente: ingesta de alcohol,
alteraciones en los electrolitos, puede bajarse el sodio, endocrinopatías, hipertiroidismo muy severo o hipotiroidismo severo, infecciones, pues en los adultos mayores ya saben que una neumonía, una ITU los puedes compensar, hipoxemia, puede tener un TEP, una uremia, el paciente está haciendo falla renal y ya también se está durmiendo, trauma, un hematoma subdural, una hipoglicemia, la otra I, poisoning de envenenamiento, ¿no? De repente se toma muchas benzodiazepinas o algún tipo de sustancia, y también pueden presentar un ACV. Entonces, un paciente que venga en estupor y que tenga cirrosis, pues hay que hacerle una tomografía también. El desencadenante hay que buscarlo. Típicamente el desencadenante son las alteraciones en los electrolitos. Entonces hay que buscar que estén bien los electrolitos. Entonces, ¿por qué se alteran los electrolitos? A veces el paciente no se hidrata bien y pues ya empieza a presentar signos de deshidratación, o a veces está usando mucho diurético y hace una hiponatremia severa, entonces también presenta confusión. El otro factor es la constipación. También el paciente a veces se puede estreñir y deja de hacer deposiciones 3 o 4 días. Entonces, ¿qué pasa en el cirrótico? Entonces tenemos que en el intestino típicamente vamos a tener bacterias, y estas bacterias van a producir óxido nítrico. Entonces, esas bacterias van a producir amonio. Ese amonio tiene que ser expulsado. Si este amonio no es expulsado, va a ir al torrente sanguíneo y va a generar todo lo que se llama la encefalopatía hepática. ¿Ya? Cuando tengamos, por ejemplo, consumo de muchas carnes, una dieta exagerada en proteínas, o tengamos una hemorragia digestiva alta, que se van a liberar muchos glóbulos rojos que son proteínas, eso también va a aumentar la producción de amonio. Si el paciente está con una obstrucción, igual eso va a incrementar la producción de amonio. ¿Ya? Entonces, ¿qué opción nos puede dar para eliminar el amonio? La lactulosa. Cuando tomamos lactulosa, le aumenta un hidrogenión y lo convierte en amoníaco. Y el amoníaco es fácil de expulsar y se elimina en las heces. ¿Ya? Las obstrucciones también producen sobrecarga bacteriana. Y la sobrecarga bacteriana aumenta la posibilidad de que haya mayor producción de amonio. Por eso se utilizan antibióticos. Antes se utilizaba antibióticos como la neomicina, pero ya están en desuso porque dañan el riñón, dañan el oído. Entonces ahora se utilizan medicamentos como la rifaximina. Entonces se usan antibióticos para el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? Entonces los tres se hace a la vez. Hacemos un diagnóstico diferencial, buscamos cuál es el desencadenante, pues si le damos el tratamiento y ya está. Así manejamos la encefalopatía hepática. ¿Ya? En la HDA varicial, lo que varía de las HDAs normales es que vamos a ser un poquito restrictivos con el cloruro de sodio. Vamos a estar monitorizando volumen a volumen. Y lo otro es de que vamos a tener que utilizar un vasoconstrictor esplácnico, como es el octreotide, la terlipresina o la somatostatina. ¿Ya? Y es importante la profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque cuando hay una HDA hay mucha posibilidad de que se genere una translocación bacteriana. Y si tiene ascitis nuestro paciente, puede desarrollar una PBE, y si hace una PBE puede desarrollar un hepatorrenal, y si desarrolla un hepatorrenal, el paciente puede fallecer. Entonces, esta medida, que es la profilaxis antibiótica, ha demostrado incrementar sobrevida en este grupo de pacientes. ¿Ya? El vasoconstrictor esplácnico lo tenemos que aplicar en todo paciente que nosotros sospechemos que pueda tener cirrosis. Entonces, la mayoría de pacientes viene con que ya tiene diagnóstico de cirrosis, ya ha tenido varices esofágicas previas y viene por eso a la emergencia con sangrado. Pero hay un grupo que es su primer episodio. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, puede ser una mujer obesa, que ya estamos viendo que ya tenía un hígado graso durante mucho tiempo. Vemos que las plaquetas están un poco bajas, que la historia es de una hematemesis franca, algunas telangiectasias en el tórax. Entonces ya no lo pensemos más y pongámosle el octreotide. ¿Por qué? Porque el 70% de los pacientes que tengan sangrado varicial van a controlar el sangrado solo con recibir este medicamento. ¿Ya? Entonces no hay que perder tiempo. ¿Qué tiempo nos deberíamos demorar en tomar esta decisión? Máximo 1 hora. ¿Ya? Entonces, ante la menor duda es mejor poner octreotide. Muy bien. A nivel de la función renal, entonces vemos qué factores alteran la función renal. Las diarreas, los diuréticos, el sangrado gastrointestinal, paracentesis de largo volumen, las peritonitis y la sepsis. Entonces todo esto va a ser un incremento del sistema renina-angiotensina y aumento de la ADH plasmática. Va a retenerse más agua y más sodio, y a la larga, ¿qué nos va a llevar? A una vasoconstricción renal. Entonces, existen algunos vasodilatadores que son prostaglandinas a nivel renal, y si utilizamos
AINES, YECAS o ARA2 en un paciente cirrótico, pues lo vamos a llevar a la descompensación, ¿ya? Y se va a desencadenar lo que se llama el síndrome hepatorrenal. Muy bien, esto respecto a las hepatitis. Entonces, respecto a las hepatitis, tenemos que identificar que son 5 los tipos de hepatitis que nos van a preguntar. Entonces tenemos la hepatitis A. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la prueba de IgM para virus hepatitis A. Esta prueba se puede demorar más o menos 2 semanas en salir positivo. Entonces, si nos sale negativo una vez, pero la sospecha es tan alta, podemos volverla a repetir en 2 semanas. La hepatitis A es un virus ARN. El tiempo de incubación aproximadamente 21 días. Transmisión fecal-oral, no cronifica. ¿Cómo es la clínica? Pues náuseas, vómitos, malestar general. Puede presentar ictericia, ¿ya? La vacuna existe y la complicación puede ser la falla hepática aguda, que lo mencionamos, ¿no? Va a ser un INR prolongado, una historia de ictericia y vamos a tener encefalopatía. Y recuerden que la encefalopatía es igualita que el West Haven, entonces vamos a tener flapping, confusión, luego estupor y coma. Para la hepatitis B el diagnóstico lo hacemos utilizando este examen de aquí, HBsAg, que es igual que el antígeno de superficie, que es lo mismo que el antígeno australiano. Entonces no se dejen confundir, porque a veces les van a poner un término o el otro y todo significa lo mismo. Muy bien. Este es un virus ADN. Entonces, como es un virus ADN, es más difícil de eliminar. La transmisión típicamente se hace de madre a hijo, ¿ya? Madre a hijo. Cuando un niño se contagia, la posibilidad de que cronifique es del 95% cuando es neonato. ¿Por qué? Porque no tienes un sistema inmune que te defienda. Cuando se contagian como adultos, la posibilidad de que cronifique es del 5%, o sea, es baja. ¿Existe vacuna? Sí. ¿Puede desarrollar una falla hepática aguda del paciente como complicación? Sí. Y las otras complicaciones, cirrosis y hepatocarcinoma. ¿Existe tratamiento? Claro que sí. Lamivudina, tenofovir y entecavir, ¿ya? La lamivudina tiene una resistencia un poco alta, el tenofovir y el entecavir van mejor. La hepatitis C, el diagnóstico es más fácil porque solo necesitamos el antivirus hepatitis C. Para la hepatitis B vamos a ver luego qué más tenemos que utilizar. Pero para este caso, antivirus hepatitis C. Es un virus ARN, sí cronifica, no hay vacuna por el momento y puede desencadenarte una falla hepática aguda, una cirrosis o un hepatocarcinoma. ¿Qué es lo nuevo en hepatitis C que se tienen que acordar? Porque pueden preguntarlo. Que existen unos tratamientos que se llaman nuevos antivirales de acción directa. Entonces vamos a hacer un poco de historia. Más o menos en el año 2005 o 2007, ¿cómo se trataba a los pacientes con hepatitis C? Les daban ribavirina más interferón. Ese tratamiento de ribavirina más interferón requería que el paciente venga durante 24 semanas a ponerse inyectables y era súper fastidioso y con efectos colaterales y la posibilidad de curarse era de 50%. O sea, la mitad se curaba y la mitad no. La segunda opción de tratamiento fue esto, más antivirales de acción directa, que se llamaban el Boceprevir. Esos salieron aproximadamente en el 2011. Y incrementaron la posibilidad de curación hasta 70%, pero iban acompañados de muchos efectos colaterales, ¿ya? A partir del 2014 para adelante existen estos medicamentos que se llaman nuevos antivirales de acción directa. ¿Qué cosas de peculiar tienen? La tasa de curación llega a ser 95%, o sea, prácticamente la hepatitis C ya se cura. No importa si es un paciente que no ha tenido tratamiento antes o si ha tenido tratamiento antes. Si ha tenido VIH o no tiene VIH. Si tiene hepatitis B o no tiene hepatitis B. Si tiene enfermedad renal o no tiene enfermedad renal. Entonces, estos nuevos antivirales de acción directa realmente están haciendo un super cambio. Y es tanto así que se ha planteado que como un objetivo mundial, que para el 2030 se puede eliminar la infección por virus hepatitis C a nivel mundial. El tema, ¿cuál es? Que son caros estos medicamentos, ¿ya? Entonces el costo aproximado es entre $4,000 a $15,000 el tratamiento. Pero el tratamiento solo son pastillas vía oral y por 12 semanas. Y con una posibilidad de curarse de 95%. ¿Ya? Muy bien. La hepatitis D, lo importante es que se contagia solo en pacientes que tengan antígeno de superficie positivo. Entonces, si tienes mucho antígeno de superficie positivo, que el antígeno de superficie es así como una cápsula, ahí adentro va a vivir el hepatitis D. ¿Ya? Es un virus ARN también, sí va a cronificar
La vacuna es pues la de la hepatitis B. Si el paciente está vacunado con hepatitis B, nunca le va a dar la hepatitis D. Y si el paciente se contagia de hepatitis B y D al mismo tiempo, más posibilidad de falla hepática aguda. Si el paciente ya tiene una hepatitis B previa y le da hepatitis D, más posibilidad de cirrosis y hepatocarcinoma. ¿Ya? La hepatitis E, el diagnóstico se hace con inmunoglobulina E. La incubación es un poco más larga que del paciente de hepatitis A, es de 3 a 8 semanas. Es una transmisión fecal oral o una zoonosis. Típicamente son epidemias en la India, ha habido en México también los reportes, pero también existe en el Perú hepatitis C, por si acaso. Se manifiesta como un malestar general, náuseas, vómitos, temperatura alta e ictericia. Y puede presentar una falla aguda, y la población más delicada son las gestantes, que son las que presentan la mayor cantidad de complicaciones. ¿Ya? Aquí vamos a tener este cuadro que es muy útil y yo les invito a leerlo de la siguiente manera. Cuando tengamos un paciente que nos pongan estas pruebas, lo primero que tenemos que leer es el antígeno de superficie y recordar que es lo mismo que el australiano y lo mismo que el antígeno de superficie. Entonces ya acuérdense. Si tenemos positivo este nivel, lo siguiente que nos vamos a fijar es si es agudo o crónico, y para eso vamos a fijarnos el anticore. Si es IgM positivo, pues vamos a estar en una hepatitis B aguda. Si es un adulto que vamos a hacer en la hepatitis B aguda, lo vamos a observar durante 6 meses y le vamos a dar tratamiento. Si es un niño, pues hemos hecho mal porque no lo hemos vacunado antes, no le hemos dado la inmunoglobulina y ya pues se nos va a complicar el niño. Existe un periodo de ventana en que el paciente, por ejemplo, cree que se ha contagiado de hepatitis B, le hace la prueba de antígeno de superficie y puede que sea negativo, pero ya sale el anticore IgM positivo. Entonces es el periodo de ventana. Entonces este periodo de ventana dura un tiempo y luego pasa a ser este tipo de hepatitis aguda A. Normalmente en los adultos 90% no va a cronificar, así que se vuelve luego en una hepatitis B curada. Se cambia a una IgG y aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie y ahí queda. Muy bien. Pedimos el antígeno de superficie y nos sale positivo. Pedimos el anticore y nos sale IgG positivo. Entonces estamos en el contexto de una hepatitis crónica. Esta hepatitis crónica nos interesa saber si está replicando o no está replicando, y para eso vemos el antígeno E. Cuando el antígeno E es positivo, típicamente es la replicativa, es la que más está replicando y hay que tener cuidado. Y ahí nos fijamos los niveles de ADN, que es la carga viral de hepatitis B, y pues este típicamente va a ir a tratamiento. Lo que se ha demostrado con el tiempo es que existe un porcentaje de pacientes que pueden tener el antígeno E negativo, pero tienen una carga viral de ADN alta, y esto se llama mutante precore, y estos también deben ir a tratamiento. Entonces, básicamente lo que nos va a definir va a ser el valor de ADN, pero es importante que sepan cuál es el rol del antígeno E. ¿Por qué? Porque sirve para ver que el paciente que está replicando, o sea, que está en la fase replicativa. Si sale positivo, quiere decir que necesita tratamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos el antígeno de superficie positivo, el anticore positivo, pero el ADN nos sale negativo, el anticuerpo nos sale, el antígeno E nos sale negativo? Entonces, en este caso, tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Si a nuestro paciente le vamos a dar algún agente quimioterápico, o le vamos a dar, por ejemplo, un biológico, puede que positivice. Entonces, todos los que vayan a hacer reuma, todos que vayan a hacer gastro y que vayan a tratar enfermedad de Crohn, o que vayan a ser hematólogos o oncólogos, tienen siempre que descartar que el paciente no sea un portador inactivo de la hepatitis B. Porque si es un portador inactivo de la hepatitis B, lo inmunosuprimimos, nos puede hacer una hepatitis aguda e incluso una falla hepática. ¿Ya? Esto es lo que les mencioné sobre la hepatitis C. Hay enfermedades asociadas a la hepatitis C como la porfiria, la crioglobulinemia, tiroides autoinmune. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto de hepatitis autoinmune, CVP y colangitis esclerosante. Entonces, lo hemos dividido en el caso más típico. La hepatitis autoinmune típicamente es una mujer de 4-1 que va a venir quejándose por fatigas y artralgias. Vamos a tener las transaminasas altas, o sea, vamos a tener un patrón hepatocelular. Una palabra clave es que vamos a tener la albúmina, una inversión de la albúmina globulina. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un paciente que tiene proteínas en 7 y vamos a ver su valor de albúmina y es 3.5, pero el valor de globulina es 4.5. Entonces, normalmente la albúmina es más que la globulina. Entonces, cuando haces albúmina entre globulina, te debería salir
a favor de la albúmina, mayor de 1. En cambio, en este caso, albúmina entre globulina nos sale menor de 1. Este es uno de los principales datos para sospechar autoinmunidad, ¿ya? Cuando las globulinas se elevan. Entonces, cuando tengan una hepatitis y vean que la albúmina está baja y la globulina muy alta, piensen que podría haber una hepatitis autoinmune, ¿ya? La hepatitis autoinmune puede presentarse en el 2/3 de las partes como fatiga y artralgias, pero en 1/3 puede presentarse como una hepatitis aguda, ictericia, sensación de fatiga, dolores articulares muy intensos y completamente ictérico, transaminasas muy altas y pensamos que es una hepatitis viral A o E. Le hacemos todas las pruebas y sale negativo, hasta que alguien le pide un ANA y ahí sale recién positivo, ¿ya? Normalmente se deberían pedir las dos, ANA, asma. ¿Existen algunos otros marcadores? Sí, como el anti-LKM1 y LKM3. Esos también pueden servir. En la patología que se ve, entonces vamos nuevamente al espacio porta. Entonces en el espacio porta está una vena portal, una arteria hepática y los conductillos. En la hepatitis autoinmune se caracteriza por tener linfocitos, entonces están los linfocitos ahí. Normalmente dentro del parénquima hepático no hay linfocitos, solo hay hepatocitos, pero de pronto empiezan a haber linfocitos pasando la línea limitante. La línea limitante es esta de acá, que es el espacio porta. A esto se le llama hepatitis de interfase, y esto es típico de la hepatitis autoinmune, ¿ya? Entonces, presencia de linfocitos en el parénquima hepático alrededor de los espacios portales, ¿ya? Y el tratamiento típicamente va a ser corticoides y acetoprina y responde bastante bien. La CBP, vamos a tener una paciente, mujer típicamente, que se va a quejar de prurito y santelasmas, van a tener santomas y santelasmas en el cuerpo. Entonces, típicamente va a ser un paciente que lo va a ver dermatología. Entonces, lo está viendo dermatología y dermatología antes de darle un tratamiento siempre le va a pedir fosfatasa y GGT. Si esa fosfatasa y la GGT están elevadas, nos la van a mandar para gastro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante eso es pedirle una ecografía. Vemos la ecografía y vemos pues que el colédoco esté normal. Si el colédoco está normal, le vamos a pedir AMA, que es el antimitocondrial. Ya le pedimos el anticuerpo antimitocondrial, y vemos dentro regresamos a nuestro espacio porta. ¿Cómo va a ser la histología dentro del espacio porta? Entonces ya les dije que se formaban granulomas aquí. Los ductos van a estar pequeños y se llama eso ductopenia, disminución de los ductos, pero a la vez también van a querer crecer otros ductos. Entonces es proliferación ductular y ductopenia, más granulomas y eosinófilos. Eso es lo que se ve en la patología. Y el tratamiento es con ácido ursodesoxicólico, ¿ya? En la colangitis esclerosante primaria vamos a tener un paciente también con prurito y ictericia, pero que en la resonancia vamos a ver imágenes arrosariadas. Ya, esa es típica de colangitis esclerosante primaria. Si le harían una biopsia pueden ver alteración en piel de cebolla, ¿ya? Dentro de las lesiones focales hepáticas me interesa que sepan sobre todo dos. Uno, que la más frecuente de todas es el hemangioma. ¿Y cuál es la característica del hemangioma? Que cuando sacamos una tomografía trifásica, que esta característica de la tomografía trifásica es que nos va a ver la fase arterial, la fase venosa y la fase tardía, se va a comportar igual que los vasos. Entonces, cuando la arteria esté bien pintada, se va a pintar como la arteria. Cuando la arteria esté despintada, se va a despintar. Algo así. Eso es lo típico del hemangioma, ¿ya? El otro es, que quiero que sepan, es el adenoma hepatocelular. ¿Cuál es lo importante acá? La palabra clave, anticoncepción oral. Entonces, se presenta típicamente en mujeres que están recibiendo anticonceptivos. ¿Y cuál es el riesgo? Tiene un riesgo de progresión hepatocarcinoma de 5 a 10% y tiene un riesgo de sangrado espontáneo, sobre todo de acuerdo al tamaño, si es mayor de 5 centímetros. Entonces, estos tienen una importancia por el riesgo de complicaciones. Entonces, esta es una lesión hipervascular hiperdensa en la fase arterial, isodensa en la fase venosa y tardía. Entonces, siempre que veamos lesiones hepáticas, vamos a ver las tres fases: arterial, venosa y tardía. En el caso del hepatocarcinoma, que es este de acá, el hepatocarcinoma, la característica es que, miren, la fase arterial es hipercaftante.
Y en la fase de equilibrio, que es a los 10 minutos, está completamente limpio. Y incluso está menos que el parénquima de alrededor. Y a eso se le llama lavado o washout. ¿Ya? Entonces, hipercaptante en fase arterial y con fase de washout en el equilibrio o de lavado. Esto es típico del hepatocarcinoma y cuando ya está presente, ya no nos es necesario hacer una biopsia. Esto basta para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Respecto a las metástasis hepáticas, hay que recordar que son los tumores más frecuentes. Aparecen de 17 a 1. ¿Qué quiere decir? Por cada 17 pacientes que tienen metástasis, hay un tumor primario, hepático. ¿Ya? Pueden ser del pulmón, del tracto gastrointestinal, de mama y de ovario. Muy bien. Respecto a la fasciolasis, tenemos que recordar que es una infección por consumir metacercarias en los vegetales como los berros. Estos anidan en la pared intestinal, penetran la cavidad intestinal, van a la cavidad e ingresan por el lado externo del hígado, más o menos algo así. Entran a la cápsula hepática e ingresan luego poco a poco hacia los conductos biliares. Entonces, cuando están haciendo este ciclo de irse por el abdomen y por fuera y penetrar la cápsula, ahí es donde tienden a presentar una eosinofilia muy marcada y tan alta. ¿Ya? La fase aguda, que son estos tremátodos jóvenes que pasan al hígado, va a generar fiebre, dolor en hipocondrio derecho y eosinofilia. El diagnóstico va a ser por pruebas serológicas. Una vez que ya se encuentren a nivel de las vías biliares cuando ya son adultos, van a generar una fase crónica, que ya son colangitis, cólicos biliares, se comportan como si fuera un cálculo. Y la detección va a ser porque en las heces podemos observar los huevos de fasciola. El tratamiento es el triclavendazol. Muy bien, los abscesos hepáticos, acá tenemos una imagen de abscesos hepáticos. Entonces, podemos tener que la clínica va a ser fiebre, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, y los gérmenes más frecuentes van a ser E. coli, Klebsiella y Proteus. ¿Por qué? Porque van a venir del tracto gastrointestinal. La ecografía tiene una sensibilidad de 75 a 90% y la tomografía 95.5%. La afección biliar típicamente se va a producir en pacientes con litiasis, posepre, con un cáncer, y pues esto es la más frecuente y se produce en el 40% de los casos. La portal típicamente se produce en el lado derecho, ¿ya? Y se asocia a cuadros como diverticulitis, apendicitis, perforación intestinal. Entonces, quiere decir que las bacterias van a llegar por la vena porta. La arterial es típica de la endocarditis, y la endocarditis típicamente afecta en la parte distal, o sea, en la periferia, porque ahí llegan las arterias. A nivel de los sinusoides más distales, ahí se quedan atrapadas las bacterias y ahí producen los abscesos. Esa es la arterial. La traumática, pues al paciente le ponen un arma blanca por ese nivel y justo donde entra el arma blanca ahí se produce el absceso, ¿no? Entonces más o menos así podemos saber. Existe un absceso hepático mamebiano. Este absceso hepático mamebiano solo se va a producir en el 1% de las infecciones por amelia histolítica. 20% de estos pacientes van a tener una historia de disentería en el pasado. Se puede detectar con el parasitológico o con un anticuerpo en sangre. Y pues a la punción vamos a tener la coloración achocolatada, que es la típica que nos suelen preguntar. La localización más frecuente, pues lóbulo hepático derecho. Y recuerden que esto se va a comportar igual que la portal, porque ha ingresado generalmente por la vía portal. Primero ha producido una diarrea, luego ingresado por la vena porta y por eso es que se va más al lóbulo hepático derecho.